Existe un momento en la caminata espiritual en el que algo dentro de ti cambia silenciosamente. No es un cambio que sucede de un día para otro, ni algo visible para las personas a tu alrededor. Es una maduración interna, profunda, casi secreta, donde tu alma deja de actuar como alguien que pide y pasa a actuar como alguien que comprende. Y es justamente en ese punto, en ese lugar interno de crecimiento, donde Dios comienza a liberar revelaciones que antes estaban cerradas. En la mayor parte de la vida, oras desde la carencia, desde la urgencia, desde la aflicción. Oras intentando convencer a Dios, intentando mostrar que necesitas, intentando probar que mereces. Pero llega un instante en que el alma, después de tantos dolores, caídas, recomienzos y despertares, finalmente entiende que Dios nunca necesitó ser convencido. Lo que necesitaba ser transformado eras tú. Cuando esa madurez despierta, Dios lo percibe. Y Él lo percibe no por las palabras que usas, sino por el estado interno que emanas. El alma madura no ora con desesperación, ora con presencia, no ora pidiendo escapar del dolor, ora buscando aprender de él, no ora intentando controlar el resultado, ora dispuesta a ser guiada. Ese es el punto exacto donde las puertas comienzan a abrirse. Porque Dios solo entrega ciertos secretos espirituales a quien desarrolló la estructura emocional, mental y espiritual para cargar aquello sin distorsionar, sin usar mal, sin transformar bendición en peso. La maduración del alma crea espacio, crea profundidad, crea responsabilidad. Y Dios solo revela la oración secreta cuando encuentra dentro de ti un recipiente capaz de sostenerla sin romperse. Es como si Él dijera: ahora estás listo para entender lo que antes no habrías soportado. Y lo más hermoso es que ese momento no llega con trompetas, visiones o señales grandiosas. Llega a través de una paz nueva que se instala, de una confianza que nace sin explicación, de un silencio interno que no es vacío, es madurez. Cuando el alma llega a ese punto, Dios comienza a liberar lo que siempre estuvo preparado, pero que solo ahora tienes madurez para recibir. Llega un momento en la jornada en que percibes que la oración más poderosa no es la que sale de la boca, sino la que irradia desde tu postura interior. Es una oración que no depende de frases bonitas, ni de repeticiones largas, ni de súplicas emocionadas. Es una oración silenciosa, continua, que nace de la forma en que piensas, sientes y reaccionas al mundo. Es tu estado vibracional convirtiéndose en una conversación constante con Dios. Y esa es la oración que Dios reconoce como prontitud. Porque hay personas que oran mucho, pero viven en desacuerdo con aquello que piden. Piden paz, pero viven tensas. Piden abundancia, pero piensan con escasez. Piden dirección, pero resisten al cambio. Piden respuestas, pero temen escucharlas. La boca dice: yo creo, pero la vida dice otra cosa. La oración que Dios libera solo a quien está listo funciona al revés. Primero vives, luego pides. Primero te alineas, luego declaras. Primero encarnas la vibración, luego la palabra se vuelve puente. Ese es el secreto. Antes de expresar, te conviertes. Antes de pedir, manifiestas. Antes de hablar, vibras en la frecuencia de aquello que deseas. Y es desde ese lugar interno, ese campo silencioso, que Dios entiende: esta persona no solo está pidiendo, está preparada para recibir. Cuando llegas a ese estado, tu vida se convierte en oración. Cada elección, cada pensamiento, cada sentimiento se transforma en un pedido espiritual vivo, que sube hasta Dios sin necesidad de un solo sonido. No conversas con lo divino solo en el cuarto. Conversas con Él caminando, trabajando, respirando. Toda tu existencia se vuelve una declaración de fe madura. Y es ese tipo de oración, silenciosa, alineada, encarnada,
que Dios responde con revelaciones profundas, porque ve que antes de pedir, ya te volviste compatible con aquello que deseas vivir. Antes de que Dios revele ciertos misterios espirituales, Él te conduce a un tipo de prueba que casi nunca es percibida como prueba. No es un test público, ruidoso o dramático. Es algo sutil, íntimo, que sucede entre bastidores de tu vida. Pequeños momentos que revelan cómo reaccionas cuando nadie te está mirando, cómo respondes al atraso, a la espera, a la aparente ausencia de respuestas. Esa prueba silenciosa no mide cuánto sabes orar, sino cuánto estás preparado para guardar aquello que Dios quiere entregarte. Porque recibir es fácil, sostener es lo que exige madurez. Por eso, antes de la revelación, Dios observa lo que haces cuando algo no sucede en tu tiempo. ¿Cómo lidias con puertas cerradas? Si desistes cuando el camino no es inmediato. Si tu fe permanece cuando el silencio parece durar demasiado. Él no hace eso para castigarte, sino para fortalecerte, para mostrarte si estás reaccionando como alguien que aún pide por impulso emocional, o como alguien que entendió que lo divino trabaja en capas, tiempos y propósitos. Cada incomodidad, cada espera, cada aparente contradicción son herramientas que Dios usa para revelar quién te has convertido, y no quién dices ser en la oración. Y solo después de esa prueba silenciosa, Él confía secretos espirituales más profundos. Porque Dios no entrega revelaciones a quien todavía está en guerra interna consigo mismo. Él entrega a quien aprendió a permanecer en paz incluso en medio de lo incierto. La prueba silenciosa revela si tu alma está firme, si tu carácter está maduro, si tu fe está estable, si tu intención es limpia. Y cuando pasas por ese proceso sin romperte por dentro, Dios entiende. Ahora Él está listo. Ahora ella puede recibir. Existe un punto en la jornada espiritual en el que la oración deja de ser un acto de pedir y se convierte en un acto de percibir. Un punto en el que entiendes que Dios nunca estuvo lejos, nunca estuvo en silencio y nunca necesitó ser convencido. Lo que necesitaba era que despertaras a una forma más elevada de relacionarte con lo divino. La mayoría de las personas pasa la vida entera pidiendo que Dios haga, que Dios cambie, que Dios traiga, que Dios resuelva. Pero llega un instante raro, casi sagrado, en el que finalmente percibes: la oración verdadera no se trata de pedir algo que falta, sino de reconocer algo que ya existe. Ese es el principio que transforma la oración en revelación. Cuando dejas de ver a Dios como alguien distante y pasas a percibirlo como presencia viva, inmediata, íntima, la oración cambia de naturaleza. Deja de ser un pedido nacido de la carencia y se convierte en una percepción que nace de la conciencia. Es cuando comprendes que Dios no responde porque suplicas, Él responde porque te alineas. Dios no se mueve porque sufres, Él se mueve porque entiendes. Dios no manifiesta porque insistes, Él manifiesta porque despiertas. Ese es el momento en que tu oración deja de ser horizontal, del humano hacia lo divino, y se vuelve vertical, de lo divino dentro de ti hacia lo divino por encima de ti. Es cuando tu espíritu finalmente habla el mismo lenguaje que Dios. Y esa comprensión crea un espacio interno donde secretos espirituales antes invisibles comienzan a revelarse naturalmente, no porque pediste la revelación, sino porque tu conciencia se expandió lo suficiente como para verla. La oración verdadera no es esfuerzo, es lucidez, no es ansiedad, es claridad, no es súplica, es comunión. Y cuando alcanzas ese estado, Dios no solo te escucha, Él te revela. Antes de que la revelación llegue, algo comienza a cambiar a tu alrededor, y principalmente dentro de ti. No son señales obvias ni espectaculares.
Son movimientos discretos, casi invisibles, que solo alguien en estado de atención espiritual consigue percibir. Es como si Dios empezara a reorganizar suavemente las piezas de tu vida para prepararte para aquello que Él está a punto de revelar. La primera señal no es externa, es interna. De repente, cosas que antes te sacaban de tu centro ya no te desestabilizan tanto. Situaciones que antes provocaban desesperación, ahora te encuentran más firme, más presente, más consciente. Es una paz que no tiene explicación lógica, pero que te envuelve como si dijera, sigue, estás en el camino. La segunda señal es la sensibilidad espiritual que aumenta. Las intuiciones comienzan a volverse más claras. Las coincidencias comienzan a repetirse. Personas y mensajes correctos empiezan a aparecer en el momento exacto. Nada de eso es aleatorio, es alineamiento. Es Dios afinando tu percepción para que reconozcas la revelación cuando llegue. La tercera señal es el desapego creciente. Empiezas a soltar el control, la necesidad de entender todo, la ansiedad por el resultado. No porque hayas desistido, sino porque percibiste que Dios trabaja mejor cuando dejas de interferir. Es una confianza que nace lentamente, pero que se vuelve profunda. La cuarta señal es el cierre de ciclos. Puertas comienzan a cerrarse sin esfuerzo. Relaciones se alejan naturalmente. Hábitos antiguos pierden fuerza. Son ajustes espirituales que preparan espacio para algo nuevo. Dios nunca revela algo grande en un terreno emocional o mental desordenado. Primero, limpia el espacio. La quinta señal es un llamado interno a crecer. No es exigencia, no es peso, es como un susurro suave diciendo, elévate, prepárate, algo mayor está llegando. Cuando esas señales comienzan a aparecer simultáneamente, es porque la revelación ya está en camino. Dios no anuncia con ruido, Él anuncia con movimientos discretos, refinados, espiritualmente elegantes. Y quien está listo, consigue sentir antes incluso de ver. La oración secreta no es un código escondido, una palabra mística o un ritual especial. Es un estado espiritual. Y estados espirituales no pueden ser forzados, imitados o decorados. Por eso, no todos reciben esa revelación. No porque Dios elija a unos y rechace a otros, sino porque la revelación solo puede entrar donde existe espacio verdadero, madurez emocional y responsabilidad espiritual para sostenerla. La mayoría de las personas no está lista porque aún ven la oración solo como una herramienta para resolver problemas y no como un camino para convertirse en alguien diferente. Quieren respuestas, pero no quieren transformación. Quieren milagros, pero resisten al proceso que prepara el corazón para recibirlos. Quieren escuchar a Dios, pero temen obedecer cuando Él habla. La oración secreta no florece en ese suelo. Nace en un corazón que ya entendió que Dios no se adapta a nuestra prisa. Es nuestra conciencia la que necesita expandirse al ritmo de Él. Por eso la revelación llega como un entendimiento y no como un espectáculo. Como un cambio silencioso en tu interior, no como un impacto inmediato en el exterior. Y cuando llega, la vida cambia de adentro hacia afuera. Empiezas a percibir a Dios en detalles que antes ignorabas. Oras menos con palabras y más con presencia. Pides menos y escuchas más. Te desesperas menos y confías más. Dejas de buscar milagros y pasas a vivir alineado al campo donde los milagros ocurren naturalmente. Integrar esa oración a día no exige esfuerzo, exige conciencia. Alimentas ese estado cuando cuidas de tu interior antes de reaccionar al exterior. Eliges la paz, incluso cuando la situación te llama a la prisa. Silencias para escuchar en vez de correr a pedir. Agradeces antes de ver, no como técnica, sino como convicción. Vives como quien sabe que Dios habita cada paso, y no solo los momentos de oración formal. Cuando esa forma de vivir se vuelve natural,
Dios no solo te revela la oración secreta, Él te transforma en la propia manifestación de ella. Y es en ese punto que la vida deja de ser algo que intentas controlar y pasa a ser algo que cocreas con lo divino, en una sociedad silenciosa, profunda y continua. Y antes de cerrar, deja aquí en los comentarios una palabra que represente lo que sentiste mientras escuchabas este video. Puede ser listo, despertar, confianza, paz, lo que tu espíritu quiera expresar. Leo cada comentario y ellos ayudan a que este contenido llegue a aún más personas que necesitan este mensaje.